que se asocie la familia real con la corrupción, yo creo que es lo más dañino. Las cosas que le van pasando al rey no son culpa de él, no tiene ninguna imagen que lavar. Y desde luego mucho más la imputación de yerno. Las mujeres no somos tan tontas, sabemos lo que hacen nuestros maridos. Ya no existe la clase media, ya es el pobre, el rico, nada más. Los impuestos han bajado, han subido los impuestos, el que es mileurista como llega a final de mes. Buenas noches, bienvenidos a Debate. Esos son los argumentos para un programa en el que hoy hemos invitado a personas que ya conocen y que ya nos han visitado en otra ocasión. Javier Aroca, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, bienvenido. Hoy saludamos a Marta Robles, un placer tenerte con nosotros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ha vuelto. Adela Utrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. Carmen Enríquez, un placer. Buenas noches, bienvenida a Canal Sur. Gracias, buenas noches. Y también está con nosotros Juan Carlos Blanco, que vuelve de nuevo con nosotros. Buenas noches, gracias Rafa. Y Charo Fernández Jota, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de monarquía. Está en peligro, no lo está, hay que cambiar, hay que modificar algunas cosas en la Casa Real. Vamos a hablar también de las clases medias, están en juego, se está polarizando la sociedad. Son temas muy interesantes que abren y animan este debate en el que ustedes, Patricia, tienen que participar. Buenas noches. Hola Rafa, buenas noches. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Como han comenzado este mes de noviembre, nosotros les proponemos abrirlo con unos temas que tienen mucha amiga, que seguro que no les dejan indiferentes, y como ya les imaginamos comentando en casa, les proponemos que no nos dejen con la intriga y que lo compartan. Ya conocen los canales, ¿no? Facebook, Twitter, el contestador automático de Canal Sur Radio, ese foro de debate de la comunidad de Canal Sur, todo eso a su alcance. Aquí el que no opina es que no quiere hacerlo. Y tenemos dos encuestas. ¿Está la monarquía española en peligro? Y por otro lado, ¿va a desaparecer la clase media? Son las mismas preguntas que Rafa va a plantear a nuestros expertos, pero lo que ustedes nos digan nos interesa todavía más, si cabe. Vamos a escuchar además todas sus opiniones, las irán viendo aquí en nuestro programa, en sus pantallas, pero lo primero que hacemos es plantear la primera cuestión de la noche. ¿Está en peligro la monarquía española? ¿Por qué nos planteamos este tema? Hace un año y medio, una foto, una noticia, la del rey don Juan Carlos de cacería en Botsuana, cuando la prima de riesgo se disparaba, cuando la crisis afectaba a todo el país de lleno, cuando el país estaba al borde del rescate, se produjo esa información que escandalizó a todos, también a los monárquicos que siempre han defendido la figura del rey. Vamos a hablar de ello, vamos a repasar en la siguiente información lo que han sido estos meses y luego planteamos nuestro debate. No se lo pierdan. El caso Urdangarín, la posible implicación de la infanta Cristina, el papel del heredero, las controvertidas cacerías de don Juan Carlos. La Casa Real ha entrado en una espiral de polémicas que ensombrece la buena imagen de la que siempre ha gozado. En la semana más dura de la economía española, con la prima de riesgo por las nubes y la bolsa en caída libre, el rey se marcha a Botswana de cacería, un acto que indigna a la opinión pública. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Este gesto de contrición sin precedentes trata de frenar la tempestad, pero la investigación del caso Nos resquebraja los cimientos de la Casa Real. Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. La imputación del yerno del rey por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental salpicando a la infanta desacredita a la pareja. La corona se ve obligada a retirar a Urdangarín de la escena pública. La Casa Real es consciente del daño ocasionado y procede a una limpieza de imagen tocando primero sus cuentas. Recortan su presupuesto en un 4% y conceden entrevistas donde el monarca ofrece su imagen más cercana. A mí me gustaría que me lo fuéramos como el rey que ha unido a todos los españoles y con ellos ha conseguido recuperar la democracia y la monarquía. Por su delicado estado de salud, el monarca pasa más tiempo en hospitales que en actos oficiales. Y una parte de la población se pregunta por qué el príncipe sigue permaneciendo a la sombra de su padre. El rey, de momento, no abdica. El rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación. Mientras el monarca mueve o no ficha, las encuestas ponen en jaque al rey. En 2011 los españoles empiezan a suspender a la monarquía, alcanzando su nota más baja, un 3,68, muy lejos del notable alto que conseguía en los 90.
Detrás de las encuestas o de las puntuaciones quedan los momentos. Y hay algunos protagonizados por el rey que permanecen en la memoria de todos, bien por anecdóticos. ¿Por qué no te callas? O por históricos. La corona no puede tolerar actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución determinó en su día a través de referéndum. Aquellos hitos hicieron brillar a la corona. Ahora el caso Urdangarín, la enfermedad del monarca y el examen con lupa de cada movimiento de la Casa Real plantean un análisis sobre el futuro de esta institución. ¿Está en peligro la monarquía española? Esa es la pregunta, la cuestión que yo a la primera persona a la que quiero plantearle es a una mujer que ha estado muy cerca y que ha presenciado algunos de los acontecimientos que hemos visto en este vídeo. Carmen Enríquez, ¿está en peligro la monarquía española? Yo creo que en peligro no. Lo que pasa es que es verdad que está pasando una etapa francamente delicada. Es como cuando vas en avión, pues está pasando por una zona de turbulencias que se está prolongando durante mucho tiempo. Lo peor que ha pasado y lo peor que está pasando y que todavía le queda es el tema del escándalo del caso Nos. Eso es sin duda, porque es la corrupción ejercida por un miembro de la familia real como es el marido de la infanta Cristina. Yo creo que eso es lo más grave, porque además todavía ni siquiera se ha terminado la instrucción del sumario. Ahora está en duda si finalmente se imputa a la infanta Cristina o no. Quiero decir que eso es muy gordo, y además luego cuando se termina la instrucción del sumario hay un juicio pendiente. ¿Das por amortizado entonces el problema del rey en la cacería de Botswana? Yo con las disculpas sí, vamos a ver, mira, yo la cacería, el tema de la cacería, si el rey caza o no caza, es que me parece que se ha criticado de una forma demasiado banal. O sea, yo creo que eso no es tan grave. O sea, a mí no me gusta la caza, pero es verdad que la caza es una industria aquí en España y en muchos otros países. En Botswana concretamente, gracias a la caza controlada, porque no se hace caza furtiva ni caza salvaje, gracias a esa caza controlada, la gente de allí, que son gente pobre, pues digamos que viven un poquito mejor. Pero aparte de eso, el hecho de que el rey, el momento en que él se va a Botswana, quiero decir, la situación tremenda que hay en España se produce después de que el rey se vaya. O sea, el rey no se va sabiendo que pasa todo lo que pasa. De hecho, ese viaje se iba a producir la semana anterior. Y luego, pues por una serie de circunstancias, porque precisamente el rey estaba esperando para cerrar el acuerdo para hacer el AVE de Medina a la Meca, y entonces eso hace que se retrase una semana, y luego eso coincide con que España se ve en una situación bastante desesperada. Así que yo creo que eso no es que el rey se fuera a posta en ese momento, pero se fue, o sea, evidentemente, o sea que... Adela, ¿está en riesgo la monarquía como institución en España? Bueno, como institución, históricamente la monarquía ha superado tantísimos envites como Isabel II, Alfonso XIII, pero que debieran tomar nota la Casa Real, porque esto podría volver a repetirse verdaderamente. Yo, parafraseando, cuando la crisis entra por la puerta, la monarquía en esta nuestra querida España salta por la ventana. O sea que ojito al dato. Yo sí creo que está en crisis. Además creo que la monarquía debería hacer actualmente una transición, porque está demasiado blindada por la Constitución, porque debería incluirse, por ejemplo, en la ley de transparencia, y porque debería... Está incluida. Bueno. No, está incluida. Pero está incluida de una forma de la propia Casa muy del Rey. Soslayada. No, eso no es verdad. Vamos a ver, el tratamiento que se le da a la monarquía está tan blindado como que el rey es irresponsable penalmente de cualquier acción. Eso es la Constitución, lo que lo marca. Vale, pues también debería entrar, o es responsable de sus actos, o realmente la monarquía pierde todo sentido. Mira, bueno, pero vamos a ver, que todavía no he terminado. Claro. Quiero decir que es un momento para que la monarquía realmente haga un ejercicio de ejemplaridad cívica, que empiece a adoptar perfiles bajos, que se adapte a las circunstancias que está viviendo su pueblo, ese que representa, y no se den esos aires de grandeza con esas cazas, que aunque represente al país, daña más profundo en todos los hogares donde se está pasando hambre. Y además yo no me quedo solo con la caza. Para mí el rey, sinceramente, desde el punto y hora que le es infiel a doña Sofía, que es la única que ha mantenido la monarquía de este país, a mi modo de ver, lo siento,
pero no es mi digno representante. Marta. Bueno, vamos a ver, es que te has metido en muchos jardines, la verdad, pero mira, yo empiezo por decir que creo que, por supuesto que la monarquía está en crisis, estamos en crisis todos, y la monarquía al final es parte de todos nosotros, con lo cual también está en crisis. Está en crisis por cómo estamos todos nosotros, quiero decir que si no estuviéramos sufriendo la crisis que estamos sufriendo, a lo mejor todas las cosas que suceden en la monarquía no las habríamos tomado de la misma manera y posiblemente las hubiéramos dejado pasar. Cierto. Y además de eso, sí que es cierto que se han dado distintos factores todos seguidos, unos más graves que otros. No podemos comparar el tema de la caza, que es un tema más o menos simbólico, con el tema de Urdangarín. No tenemos posibilidad de compararlo porque son cosas completamente distintas. Una es una cuestión de una ilegalidad y, en fin, eso yo creo que para todos los españoles no solo nos afecta, sino que incluso nos produce una cierta vergüenza, porque sabemos que aunque Urdangarín sea el marido de una infanta y no sea parte de la familia real, pues al final es la imagen que queda dentro no controla más allá de la las familia, los fronteras. miembros de su familia. Pero te digo, ya meternos, de verdad, es que al final vamos a hacer con la familia real como si fuera un programa de corazón, ya meternos en las infidelidades de los reyes o no. Es que, pero que se divorcien o no, pues es que tú no sabes lo que pasa, de verdad, si nos ponemos a mirar todas las monarquías del mundo entero, cógete todo lo que se cuenta de la reina Isabel y de su marido, o lo que se cuenta de todas las otras monarquías. Si es que eso, perdóname, pero sí que pertenece a su intimidad. Yo creo que las cuestiones, perdóname, a mí muchas veces me dicen, y doña Sofía es que está más en Londres. En la jefatura del Estado hay que mantener los mismos parámetros que en una persona, en un ciudadano común y corriente. En España no se ha respetado siempre la intimidad de las personas. Pero por favor, dime qué políticos, o sea, ¿cuántas veces se ha sacado a colación en medios de comunicación la vida privada de políticos, si es fiel o infiel? Eso se ha respetado aquí en este país porque se ha respetado la privacidad y la intimidad. Entonces ahora de repente, vale, pero Carmen, abrimos la veda. Yo creo que también hay que distinguir. Yo creo que hay un elemento clave en todo esto, que en los primeros 35 años de reinado hemos asistido a una especie de casi de beatificación de la figura del rey y de la familia real y ahora la imagen, justo lo contrario. Efectivamente, por eso digo, es decir, que en principio tenemos una imagen absolutamente edulcorada en la que solamente faltaba la figura de Heidi y del abuelo, para que fuera, digamos, que la familia que todos queríamos tener, el suegro que todos queríamos tener, el rey que todos queríamos tener, y de pronto yo no llego a que prácticamente la estamos describiendo como una especie de familia desestructurada, pero hay una realidad de hechos simbólicos y graves como el de la caza de elefantes. Él no fue a Botswana presidiendo la organización Elefantes Sin Fronteras, fue a cazar en un momento en que España lo están rescatando, y es verdad que la imagen distorsiona gravemente. Como imagen, desde luego. Efectivamente, y otras situaciones. Pero coincido en que la monarquía no está en peligro, pero lo que está pasando con el caso Urdangarín es gravísimo y está erosionando la imagen de la familia real española, y abundo. Creo que la familia real española de momento no ha sabido atajar bien ese problema desde el punto de vista de la imagen y la comunicación. Ya, pero es que el problema es que no tiene... Vamos a ver, en el momento que trasciende el tema Urdangarín, lo primero que hace la Casa del Rey es decir, este señor queda apartado absolutamente de todas las actividades. Y luego en el proceso que se ha seguido... ¿Cuándo empiezan los actos de Urdangarín? Entre los años 2006 y 2007... Claro. Y el escándalo está ahí en el 2012. ¿Y el rey se cruza de brazos? Pues no lo sé, pero... Pues el hombre pues ha trascendido. Sí, pero ¿qué es lo que ha trascendido? Estamos informados más o menos. Sí, o sea, quiero conde... decir, cuando el rey se entera y le llega a sus oídos que Urdangarín está haciendo cosas que no debe... Y busca una salida negociada No, fuera de la ley. Lo primero que hace es que le dice, salida negociada busca no. una salida negociada. ¿Me dejas un momentito? No. Y acaba en Washington. No, eso es después. O sea, primero lo primero que hace es decir... No puede ser, o sea, no puede estar en una organización sin ánimo de lucro y esto se está cobrando por una actividad que en teoría no se debería hacer. Tienes que dejar inmediatamente el Instituto NOS y lo deja. Ya, pero yo creo, Carmen, que eso les ha hecho muchísimo daño. Que se fueran a Washington con Telefónica. Que después se fueran, eso les ha hecho muchísimo daño. Deja la presidencia. Deja la presidencia. Lo que no deja, porque el señor Urdangarín tiene ideas propias y va por libre completamente, pues es que no deja. Hombre, y tanto que mal, pero bueno, quiero decir que ¿tú has visto alguna imagen del rey y de Iñaki Urdangarín juntos
gestos en todo este tiempo, desde que sabe que Iñaki Urdangarín está haciendo lo que está haciendo? No, pero de ¿O del príncipe? Pero No, podríamos ¿verdad? reclamar mayor contundencia, no simplemente con ¿Qué la parte quieres de que le haga? Washington. ¿Que le pegue con un bastón en la cabeza? Yo creo que ¿Cómo sí, le- el rey Javier Aroca, que también había pedido la palabra. Javier. Se le ha apartado completamente. Yo creo que la prueba, en mi opinión, la prueba fundamental de que la monarquía, llamémosla así, aunque luego me extenderé un poco más a este respecto, la monarquía está en crisis, es precisamente la banalidad de los debates que produce. Es decir, que estemos hablando de la jefatura del Estado, ni más ni menos, de un Estado democrático, europeo, moderno, se supone, y que estemos hablando pues de cuernos, de cacería, de... Yo no. Bueno, eso es la Yo prueba... no, y yo no voy a hablar de la vida digo- privada del rey, además, porque me parece que no es mi tema. no estoy hablando de ti, estoy hablando del debate en general que se produce, ¿no? En la sociedad. En la sociedad. Eso es real, Eso demuestra esa banalidad, lo que demuestra precisamente es la volatilidad de la institución. Es decir, de una institución que tenga peso y que represente lo que representa, ni más ni menos, pues independientemente de que sea rey, de que su familia sea pues un bien, en mi opinión, indeseable, aunque lo diga la Constitución, que habla de familias reales, una acuñación constitucional, pues demuestra la banalidad de la institución. Y yo no necesito, como republicano que soy, no necesito el que el monarca y su familia se equivoque constantemente, incluso se meta en jardines, ya sean jardines en materia de fidelidad o de lo que está metido Urdangarín, para tener una opinión pues contraria a lo que supone. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la mayoría del público que está aquí con nosotros hoy no ha votado la Constitución. No ha votado. Y seguramente estarán muy sorprendidos con la mayoría de los jóvenes de este país que hay una institución en España en donde la regla sea el carácter hereditario de las mismas. Es decir, cuando a todos nos cuesta un trabajo enorme salir para adelante y nacemos con la incertidumbre nuestra y la incertidumbre de nuestros hijos y de nuestros nietos, hay una institución en España en donde no hay incertidumbre ni para los hijos ni para los nietos, ni para familia. Pero escúchame, estoy seguro que incluso en el caso de que fuera a la cárcel, viviría mucho mejor que el resto de los mortales. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta una cárcel no dura, pero es muy agradable. Termino. Yo no creo que esté en crisis la monarquía por estos motivos. Yo creo que lo que está en crisis profunda es el juancarlismo, que es la versión española de la monarquía no ideológica, sino conveniente. Es decir, la gente es juancarlista porque la monarquía es un producto histórico que ocurre en la transición política y la gente lo asume porque es una herramienta útil. Pero a partir de ahora hay que plantearse que hay nuevas generaciones que quieren contemplar la jefatura del Estado en el que viven de una manera distinta y que probablemente no consideren que esa jefatura tiene que ser hereditaria, sino que tiene que ser acorde con el principio electivo que inspira toda democracia. Bueno, y si sigue por tanto, me da igual si luego... Sí, pero me da igual. Bueno, lo último que tengo que decir, lo último que tengo que decir, son transiciones larguísimas y esta monarquía procede del franquismo, pero son transiciones larguísimas, pero después ocurre una cosa en la vida práctica. Si uno analiza la Constitución y uno ve cómo está regulada la monarquía ve los déficits que tiene. Es que tenemos una Constitución que es anticonstitucional en lo que a monarquía se refiere. ¿Por qué digo esto? Porque las mujeres en la familia real no tienen los mismos derechos que el resto de las mujeres de España. No los tienen. Son desiguales. Bueno, si me permite, vamos por partes. Primero, y vosotras que sois mujeres deberíais de ser rabiosas con ese tema. No conformaros. Estos jóvenes que nos acompañan y que, como tú dices, no han votado la Constitución, Los pues mira, efectos tuvieron la del suerte de que no tuvieron que crecer en la dictadura. Pero estos jóvenes seguramente saben, porque lo habrán estudiado o lo habrán oído de sus padres, que la monarquía española, es decir, desde la transición, ha presidido o ha compartido uno de los momentos más esplendorosos que ha habido en la historia de España. Un momento de estabilidad, de crecimiento. ¿Y los menos también? No, uno de los... Bueno, crisis en España ha habido a lo largo de la historia. Porque es que a la monarquía se le atribuyen todas las virtudes y uno de los elementos de la crisis es que por fin hay mucha gente, sobre todo los juancarlistas, que han visto que al final el rey está desnudo. A ver, Javier, y que el rey eso también no tiene una familia imposible, como muchos de además, nosotros. En el y tiene unas relaciones familiares imposibles. Y tiene además una fortuna también indescifrable. Déjame que hable un momentito nada más, que voy a ser muy breve. En el reportaje que emitieron al principio, una de las cosas que decían que la Casa Real había caído en las encuestas, pero esas encuestas se están remontando y la Casa Real, es decir, si en la cacería de Botswana ocurre en otro momento de la coyuntura,
coyuntura, cuando España estaba creciendo por el 10% y era el país, y era la admiración del mundo, era el país que más crecía en Europa, Bueno, seguramente nosotros no le hubiéramos dado ninguna importancia a la cacería de tampoco nos interesaba quién era por un Bárcenas. lado. Por otro lado, es verdad que el caso Urdangarín está haciendo muchísimo daño a la Casa Real, porque es que es un escándalo de corrupción que ha sido un verdadero mazazo en la cara de la sociedad española. Pero ese tema está sub judice y la justicia tiene que decidir. Pero que eso es la soberanía de la monarquía. Hay cosas más graves, claro. ¿Te parece poco grave que llevemos prácticamente 6 meses sin jefatura del Estado? Es que llevamos 6 meses sin jefe del Estado. Y por último, y termino. No tenemos jefe del Estado porque está malito. Y porque no hay una ley que prescriba el que alguien lo sustituya. ¿Y cómo un Estado democrático y moderno se puede permitir el lujo de llevarse 6 meses sin jefe del Estado? Y por último, ¿pero por qué piensas que estamos sin jefe del Estado? Porque resulta que puede optar por tener un representante en un momento precisamente porque está malo, pero perfectamente lúcido con sus ideas y con sus capacidades, y puede decidir, no, mira, que vaya mi hijo a mi lugar porque precisamente está perfectamente preparado. Está yendo en su lugar. Constitucionalmente no puede, los poderes no son delegados y los poderes Vamos a ver, no está delegando los poderes, está delegando la representación. Y eso que está haciendo, pero es que... El rey tiene una serie de competencias en tanto que jefe del Estado que no puede ejercer porque está enfermo. Pero tú, ¿por qué crees que como jefe del Estado no está ejerciendo esas competencias? Pero tú, ¿por qué lo sabes? Porque lo sé, ¿Pero por porque qué? pasan todos los días. Porque no, hombre, no tiene, por ejemplo, bueno, Marta, mira, ¿tú cómo sabes por que ejemplo, tú lo estás ejerciendo? No, Pues porque le voy a desayunar todo el día con... Pero Marta, te voy a poner un ejemplo. En la última cumbre iberoamericana no tuvimos representantes como jefe de Estado. Estuvo el presidente del gobierno. Pero jefe de Estado no. El presidente del gobierno sí. Pero jefe de Estado no. Otras veces no han ido otros presidentes. No, pero el rey ha ido siempre en su condición de jefe de Estado. No bueno, a ver, vamos a ver. Hay que decir que Claro, quería terminar su argumento. Yo quería terminar simplemente decir, bueno, es que hay cumbres de jefe de Estado y de gobierno que unas veces van los jefes de Estado, otras veces van los jefes de gobierno. Naturalmente, porque además el rey reina, pero no gobierna. Yo lo que quería decir, por terminar mi introducción, es que si tú pones en la balanza los problemas a los que se enfrenta hoy en día la Casa Real y el papel que ha desempeñado la monarquía en España, y miras a la historia de España y a la experiencia de las anteriores repúblicas, mi conclusión es que, por el bien de este país, espero que verdaderamente la monarquía española tenga una larga vida en la figura cuando el rey, que todavía el rey puede dar mucho, es decir, puede tener mucha cuerda por delante cuando se recupere de la última operación, y con un sucesor en la figura del príncipe Don Felipe, y me parece que es bueno para la democracia, es bueno para este país. Y más barato que cualquier otro... Pero lo de barato vamos a hablar de lo de barato es indiscutible. Juan Carlos, nada, yo no creo que sea una cuestión de costes, pero bueno, creo que hay cosas de todas formas, hay hechos objetivos que están asentados. Uno, el valor, la contribución del rey al sistema democrático, es decir, que no creo que nos pongamos a discutir sobre eso. Dos, el deterioro de la imagen. Bueno, pues digamos que está sentado en buena parte de la opinión pública. En segundo lugar, que el deterioro de la Casa Real, de la imagen de la Casa Real, es evidente por el caso de Urdangarín y otros accesorios. Creo que es evidente. En tercer lugar, ya que nos ponemos, tanto escándalo también nos estandariza, porque eso sí hay que reconocerlo. Yo no creo que otras casas reales europeas hayan sido un ejemplo de estabilidad y de lealtad. Bueno, la Casa inglesa, la Casa Real inglesa, más bien era una especie de telecotilleo o de culebrón venezolano. Es decir, todos hemos estado siempre entretenidísimos con las andanzas de la Casa Real británica. Dicho todo eso, hay una realidad evidente. La familia real tiene que reaccionar de una manera más contundente ante lo que está pasando, porque ese deterioro está ahí. No se está cuestionando la monarquía, pero sí es verdad que se está deteriorando mucho su imagen y tienen que recuperarla por el bien de esa estabilidad que ellos contribuyeron a crear. Carmen, ¿qué querías contestar? A ver, yo quería plantear varias cosas. A ver, primera, decía Javier, es que claro, aquí hay una serie de personas jóvenes que no han votado la Constitución. Pues en Estados Unidos hace 200 años que ningún joven ha votado la Constitución. ¿Pero cuántas enmiendas tiene Ni en la Inglaterra. No, pero las enmiendas que se han hecho tiene? la Constitución no la han votado los jóvenes, Javier. Hombre, no. ¿La han votado los jóvenes? Pero es una, ¿La Constitución la han votado los jóvenes? En Inglaterra han votado la Constitución los jóvenes. 300 años, en Francia, déjame hablar, no, ¿han votado la Constitución en Francia? ¿En Alemania? No, perdona, es que cuando hablamos de votar la Constitución parece... yo creo que hay una moderador, yo te contesto. ¿Puedo hablar? Sí. A ver, hay una cierta ignorancia. Lo que se vota son otras cosas. La Constitución se vota cuando se aprueba y luego después no se vuelve a votar. Punto 2.
La monarquía, hemos dicho, yo es que creo que es mucho mejor que España elija a su jefe de Estado y tal. Yo, me parece que es una opción y que este es un país libre que tú puedes defender, que preferirías tener un sistema republicano en vez de una monarquía, evidentemente. Pero hay que pararse un poco a pensar. Y hay que pensar, a ver, ¿qué países son los que tienen monarquías? Los países nórdicos. Noruega es el país con mayor calidad de vida del mundo. Suecia, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica. Quiero decir, que vamos a poner un pero esto. En cuanto a crisis, la crisis de la monarquía británica fue tremenda y aquello era un culebrón, pero un culebrón con mucho morbo y de muy mal gusto. Ahora mismo la reina de Inglaterra tiene un 73% de aceptación. Sí, yo lo que le pido es que remonte como la reina. Y cuando se hacen luego las cosas bien, hay capacidad para recuperarse y efectivamente hay que hacer las cosas bien. Y lo que pido es que la haga bien. Por contestar. Adela, perdona, por alusiones, Javier, y luego Adela. Evidentemente la Constitución norteamericana no la han podido votar los jóvenes porque es de 1776, si no recuerdo mal. Pero la Constitución norteamericana tiene más de una veintena de enmiendas. Que es una Constitución flexible, dinámica. La española tiene dos. Te voy a poner otro ejemplo. La Constitución italiana... Pero que eso no justifica que se lo tengan que votar los jóvenes para sentirse Mira, en Italia, que tiene una Constitución democrática, supongo, lo admitiremos todos, hubo un referéndum en un momento determinado donde se dio a los italianos a elegir entre si querían monarquía, si querían república. Tú has citado un elenco de monarquías en el ejercicio, yo te puedo citar otras también. Te puedo citar, por ejemplo, la monarquía griega, que salió por patas, por cierto, de la misma casa real que la actual reina de España. Te puedo citar otras monarquías, te puedo citar la portuguesa. Quiero decir que no se cuentan tampoco necesariamente las monarquías por éxito, ni las republicanas, pero lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría es que no hubiera sospecha de antidemocracia un régimen por ser una monarquía. Yo no digo que un país es más democrático porque sea una república, porque ahí tenemos la república del Congo, de no sé dónde, no sé qué, que ya me contarás tú que yo sí lo cuestiono, o la propia de Italia. Carmen, yo sí lo descarto, pero vamos, porque esto es un defecto mío republicano, quiero decir que no es compartible, es un defecto mío solo, porque yo soy republicano y pienso que en un sistema democrático todos los cargos tienen que ser electivos, pero eso es un defecto mío. Pero aparte de mi defecto, los estados más importantes, o por lo menos entre los más importantes, por ejemplo en Europa, está Alemania, República Federal. Alemania nunca ha sido una monarquía. ¿Cómo que no? Alemania no, poco tiempo. Alemania eran muchos. Los Länder son una herencia de lo que fue Alemania. Te voy a decir lo que era Alemania. Te voy a decir lo que era Alemania. Alemania era una Zollverein, una unión aduanera, se dice en alemán, una Zollverein, en donde el núcleo fundamental de esa unidad fue la monarquía bávara, que todavía conserva signos de identidad importantes. Pero vamos, no voy a entrar en una discusión histórica constitucional, me voy a otras repúblicas. La francesa, que también fue precisamente una monarquía y acabó con la monarquía de la manera que terminó. Irlanda, es decir, los razonamientos históricos dependen de la experiencia personal y de la experiencia histórica y constitucional de cada uno de nosotros. La nación más poderosa del mundo es una república y nunca ha sido una monarquía. Esos no son argumentos, Carmen. Estados Unidos es un país, si te refieres a Estados Unidos, es un país joven, hombre. Ahora contestas y le había dado la palabra. Por alusión a los jardines, porque quería hacer un briefing muy amplio y abarca mucho, verdaderamente. Vamos a ver, efectivamente rechina con los engranajes de una democracia donde todos los miembros y representantes políticos son electos, una monarquía hereditaria, de entrada. Por eso yo especialmente a mi representante especial, a mi jefe de Estado, que hereda el cargo, y a su hijo y a su nieta, les voy a exigir precisamente esa ejemplaridad. No. Ese es el valor. No. Y claro que ahora me quejo. Y haya crisis o no haya crisis, fíjate lo que te digo. Como mujer me indigna que se haya dicho por ahí es que los borbones son machistas. Perdona que parezca trivial, pero es que me parece una falta de respeto a la mujer que tiene al lado. Ese pedazo de mujer, esa mujer que ha sostenido la monarquía, que me parece ya un argumento suficientemente de peso y nada baladí. Pero Adela, que te preocupe más la Constitución y que la reformen para que... Un segundo. No, por supuesto me preocupa la sucesión
sucesión de la monarquía. Claro. También me preocupa. Me preocupan los problemas de corrupción, por supuesto. Me preocupa la ausencia de control que ha tenido el rey sobre los miembros de su familia, siendo hereditario. Vamos a ver, eso que se dice siempre de la mujer de César, no solo ha de serlo, sino parecerlo. ¿Y por qué no el propio César? Vamos a ver. Es que esas son las cosas que indignan. Y en momentos de crisis más. En momentos de crisis, que un rey esté en una cacería, a mí me rechinan los engranajes. A mí y a muchísima gente. Le rechina hasta él, que luego pidió disculpas. Bueno, pidió perdón en un pasillo, un momento. en un pasillo. Pidió perdón en la clínica. Pidió perdón. No a todo el mundo le pareció bien. En un pasillo. Sí, fue un golpe de efecto. Un golpe de efecto que duró 0,2. Porque acto seguido salta el caso Nos y tantas cosas que no sabremos. Y en el caso Nos, de verdad, yo espero que no salga todo lo que está trascendiendo el sumario o que no se consideren prueba esos correos, porque hay cuestiones que ponen en verdadera en una situación muy complicada al rey. Yo muy brevemente. ¿Los correos? Lo que quiero saber correos, lejos. Vamos a ver, lejos. Si es verdad que hay un momento que le dice vete a Washington, pero el vete a Washington. Vamos, Diego Torres tiene un disco duro que ni el de los GT de Andalucía. Por favor, no, es que realmente ha habido una ausencia. No, lo que me pregunto si de verdad ahora mismo la pregunta de la calle es si monarquía o república, porque más allá de las redes sociales donde bueno, uno escucha, en fin... eso es un tema muy serio, es un tema muy serio. Yo eso lo dejo aparte, yo no lo planteo ahora mismo, no lo planteo, quiero decir que es un tema muy serio, que no, he dicho al principio, que no se puede banalizar monarquía y república en función de los errores de la monarquía. Yo creo que los que somos republicanos lo somos porque lo somos, por otros argumentos mucho más importantes, bueno, pues y que sí merecemos la pena que un día... la palabra de nuevo. No, entonces, a lo mejor seguro que quieres añadir algo. No, simplemente eso, es decir, que el debate monarquía y república es un debate muy serio que necesitaría de verdad de una necesidad de un cierto caldo de cultivo. Pero eso está en la calle, ¿pensáis que la opinión pública... Pues ya respondo rápido. Rápidamente, yo creo que no está a la calle, yo creo que hay una discusión, pero lo que hay es una discusión sobre determinados modos de proceder de la familia real y en especial del rey. Pero has dicho, la opinión pública se debate sobre eso, se cuestiona esto. ¿Qué se cuestiona? Juan Carlos Felipe, monarquía república. Mira, una de las cosas que a ver, un momento. Es que has hablado más que nadie, Carmen. Me ha dado la palabra, pero sí te ruego que sea breve porque tenemos que hablar todo. Yo creo que en la calle en este momento no hay debate monarquía-república de verdad. Se critican y además la gente está bastante enfadada o peor, cabreada con el comportamiento de algunos miembros de la familia real. Claro, es que ha sido inadecuado y se ha metido la pata, ¿no? Pero yo creo que en este momento lo que preocupa en la calle de verdad es el tema que vais a abordar después en este debate, que es... va a desaparecer la clase media, la gente está hay mucha gente sin trabajo, la situación no parece mejorar, digamos, directamente en la calidad de vida de las personas. Eso es lo que no nos hagas ese tema, Carmen. ¿Qué ibas a decir, Marta? Yo de verdad que creo que sí, como he dicho al principio, la monarquía está desde luego en crisis, pero ese debate de monarquía o república no está en la calle en realidad. Aunque hay mucha gente que habla y dice y cuenta y se habla de Urdangarín y de esto y del otro, de más allá, es curioso la cantidad de gente que yo veo, que el otro día con una compañera periodista me decía, estoy con todos estos que hablan de los republicanos que son, han venido los príncipes, oye, ya han citado 16 veces a los príncipes en todos los tuits, han estado presumiendo de que habían estado comiendo con ellos, cenando con ellos, luego eso sigue presente entre nosotros. Por algo será. Marta, has dicho de las redes sociales. Es que no tiene que ver las redes sociales. Yo creo que por ejemplo, una prueba reciente del aprecio que los españoles le tienen a la monarquía, por ejemplo, la ovación con la que respondieron al discurso del Príncipe de Asturias en la entrega de los premios Príncipe de Asturias. También hubo protestas en la calle. Sí, pero bueno, eso forma parte. Pero bueno, son protestas legítimas. Y últimamente muchos más. Son protestas legítimas, es decir, la gente además, es lógico, ¿cómo no va a protestar la gente en este país? Y además estamos pasándolo muy mal, y como decía Carmen hace un momento, es decir, estamos saliendo de una auténtica travesía del desierto, pero la gente estima, y yo estoy convencida de que la figura del rey se recupera puntos, y sobre todo después de que pidiera perdón por lo de la cacería de Botswana, porque fue un perdón sincero, y no debe ser fácil pedir perdón por una cosa así, ¿no? Cuando además has gozado de, digamos, ha gozado durante muchísimos años. Hubo gente que no le pareció bien, Charo. No, a mí a mucha gente que pensó que
el rey no tenía que a la pedir gran perdón. mayoría le pareció. Y yo creo que ahora, y pongo sobre la mesa bien. una cosa que me parece importante, porque se ha dicho que bueno, que si estamos sin jefe de Estado, que España está... Yo creo No, que el lo he dicho rey yo, está lo he dicho perfectamente lúcido y está en su sitio, tiene un papel constitucional, y el príncipe está haciendo unas apariciones discretas, no sustituyendo a su padre, porque no lo tiene que sustituir, pero sí representando a nuestro país al nivel que le corresponde como príncipe de Asturias, en foros donde poco a poco se va introduciendo y preparándose para su futuro como sucesor, cuando el rey... Claro, el problema, esto ya es un problema de naturaleza jurídico-política, no tiene nada que ver si uno es republicano o es monárquico, y es que en los aspectos que está contemplado en la propia Constitución, la regulación de la monarquía es bastante deficiente en ese sentido, porque no tendría nada, no tiene por qué... Además, ocurre en cualquier sistema constitucional, el jefe de Estado está malo, porque tiene derecho a ponerse malo, aunque sea el rey, y entonces hay mecanismos constitucionales para que alguien lo sustituya. Pero eso no está... ¿Por qué? Porque desde el primer momento la gente estaba en una situación de tantísimo confort en su juancarlismo que no se planteó el que hubiera cosas que pudieran ocurrir, y han ocurrido. Y la propia monarquía, empezando por el rey, debía de haberle pedido al gobierno que hubiera impulsado al Parlamento a que legislase en ese sentido mediante una ley orgánica. Pero vamos, esto digo que es una cuestión política. Otra cosa es el tema, y antes lo decía Marta. Pero algo que ha dicho Marta que a mí me pareció muy interesante, que no quiero que pase desapercibido, que se suele citar siempre en el debate sobre la monarquía es cara o es barata, o si es más cara o más barata que otras monarquías. Yo solamente voy a dar el último dato. El señor, iba a decir el señor rey. Bueno, el rey el último gesto de esto de grandeza que hace, yo creo que más que nada para la prensa, dijo que ya no iba a utilizar más el Fortuna. Fortuna, que por cierto lo usa de manera privativa y me parece muy bien. Porque Nada, un regalo... vas a dar datos anecdóticos. No, un regalo... No le voy a dar datos anecdóticos. Un regalo que le hicieron. Bueno, como sabéis, ha renunciado al Fortuna y se ha quedado una serie de trabajadores en la calle. Eso ha costado 1,23 millones de euros y lo ha pagado Patrimonio Nacional. Vamos a hablar de dinero. Es que el Fortuna es de Patrimonio Nacional. Vamos a hablar de dinero porque todos. Ya que hemos sacado esta cuestión, quiero poner sobre la mesa precisamente el coste de la monarquía. En un día en el que además en la Comisión de Presupuestos del Congreso se ha tumbado una serie de enmiendas que presentaba la oposición para que hubiera una rebaja en la asignación que hacen los presupuestos generales del Estado a la Casa Real Española. Pero vamos a echar un vistazo a cuánto nos cuesta manejando los datos precisamente de los presupuestos. Estos son para este año, en total las cuentas de la Casa Real suman unos 7.933.710 euros. De todos ellos, casi la mitad, es el 48,78%, se dedica al gasto de personal, un 40,56% a gastos corrientes, y el resto se reparte entre lo que se define como fondo de contingencia, inversiones reales, que es un 0,63%, y las asignaciones de la familia real. Estas son las cifras, pero en los presupuestos generales del Estado hay otras que no suelen ser públicas y que tienen que ver con las asignaciones de aquellos ministerios que trabajan y que ofrecen servicios a la Casa Real. Hay algunas fuentes, no sé si alguno de vosotros tiene más información, que cifran esa cantidad en 50 millones de euros. Ya no son los 7, casi 8 de los que acabamos de comentar. A ver, por supuesto, la monarquía, la asignación de los presupuestos generales, eso es para el rey, según dice la Constitución, y para su libre disposición, para el mantenimiento de su casa. Real. Bien. Su familia. En los demás países, la asignación que da el presupuesto, que da digamos los contribuyentes para el sostenimiento de las casas reales es muy superior al que se le da aquí en España. Es verdad que hay unos gastos por ejemplo, del Ministerio de la Presidencia, por los funcionarios que trabajan allí, del Ministerio del Interior, por la seguridad que está asignada a la Casa Real, del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando viajan al extranjero, porque son viajes de exteriores. Claro. Pero eso pasa en todos los países, Javier. Sí. En todos. Aquí nos engaña. Lo que se dice, esto es para los gastos estrictos. En todos los países lo criticaría, no solamente aquí. No creas que mi crítica, en todos los países que se produjera eso, no, voy a dar un dato. La monarquía española es muchísimo más barata. Pero si a mí me da igual que sea más barata que... Pero Marta, si me da igual que sea más barata o más cara que otra monarquía, yo solamente quiero decir que no me gusta cómo se distribuyen esos gastos. Voy a poner un ejemplo. El señor Urdangarín, huyendo de la quemá, que como se dice aquí en esta tierra, se quitó de en medio y se fue a vivir, creo que a Ginebra, ¿no? A un sitio de eso. No, a Ginebra. Ha ido la Infanta. Bueno, muy bien, él tiene, como cualquier ciudadano del Estado, tiene derecho a irse a vivir donde le plazca, mientras que se lo paga él. Ahora, ¿qué ocurre? Que donde quiera que vaya él
con su señora y sus hijos, porque forman parte de la familia real y están en la línea dinástica, acarrea una serie de gastos, fundamentalmente en seguridad y una serie de aspectos que lo pagamos todos nosotros. Claro. Cada capricho viajero del señor Urdangarín, sea a Suiza o sea al Chevy Chase, por cierto, si tú, como tú bien sabes, el Chevy Chase, el barrio más caro de Washington DC, el más caro, que no es Rochelle and Bay aquí o el Perche, no, el más caro de Washington. Bueno, pues eso lo pagábamos también todos nosotros. Juan Carlos, lo pagaba la seguridad no, claro, Telefónica, pero el barrio sí, a la vista hasta que no era dinero suficiente. Vamos a escuchar a Juan Carlos y creo que luego Marta y Carmen y Charo también quería... Lo primero que nos sorprendería a todos que empezaran a vivir en VPO, pero yo tampoco creo que ahora tengamos que entrar en debates sobre monarquía. Ya lo sé. Son 10 kilos, tú no tienes para vivir en Pedralbes, No, pero eso es otra historia. Y por cierto, la mitad ya está embargada. Pero lo que digo sobre eso, yo niego la mayor. Me niego a participar en debates demagógicos sobre si esto es caro o no, porque entonces terminamos diciendo si es cara la democracia, si le tenemos que pagar mucho dinero a un presidente del gobierno, si nos cuestan dinero los parlamentos, si nos cuestan dinero los diputados. Pero si está en la calle eso se está discutiendo constantemente. Sí, pero es que no, vamos a ver, una cosa es que reclamemos mesura, equilibrio, austeridad, transparencia, y otra que terminemos cuestionando que haya diputados, que haya parlamentos, que haya presidente del gobierno o que terminen cobrando dinero. Es que vamos a terminar pidiéndole que un presidente del gobierno no 600 euros y que al rey, como ha dicho hoy algún disparatado en el si tiene una familia provista de 25 hijos, lo tenemos que pagar entre todos. Y lo podía haber tenido, porque los borbones dan para eso y para más. De acuerdo, pero que no estamos hablando del rey de una tribu de Uganda que está manteniendo 25 mujeres. Qué leyenda, Una leyenda que vamos. A ver, luego Marta y Charo. En el tema del presupuesto, yo es que recientemente acabo de hacer un reportaje para la revista Forbes sobre las finanzas, la incógnita de las finanzas o de la fortuna del rey, ¿no? Yo creo que en la asignación que tiene por el Parlamento es que, quiero decir, ya se ha empezado a explicar y con la ley de transparencia se va a explicar con mucho más detalle, evidentemente. Luego es verdad que lo que sí que admite la Casa del Rey, un portavoz de la Casa del Rey, admitió que el rey tiene su propio capital o su propia fortuna, que no tiene ningún dinero ni ninguna cuenta en el extranjero. Eso es una afirmación que está así. Y si alguna vez se demuestra que eso no es verdad, pues habrá que pedirle cuentas. Pero eso es lo que ha hecho. Y luego, esa fortuna personal o ese capital personal que tiene, lo declara cada año cuando hace su declaración de la renta y patrimonio. Lo que no hacen es dar cuenta de la cuantía ni del origen. Por publicado que son varios millones de euros en cuenta en el extranjero. No lo hace ninguna casa real tampoco. No, pero los presidentes del gobierno sí. No lo hacen ninguna. Los presidentes del gobierno sí. Pero espera, perdona. Los únicos que tienen obligación de declarar patrimonio son los diputados del Congreso de los Diputados. ¿Y los miembros del gobierno? El resto, no, el gobierno no tiene obligación de declarar. Sí, en Andalucía, no, yo estoy hablando del gobierno de la nación. En Andalucía. Bueno, ya, pero allí no, Javier. Bueno, pues tendría que hacerlo. Pero bueno, vamos a ver, el que no se haya decir que no hay obligación, se tiene que mantener. ¿Y no sería positivo para la transparencia que lo hicieran? Claro. A mí sí me lo parece, pero lo que te quiero decir podríamos saber cuánto dinero tiene el rey para los políticos no es obligación, solamente, insisto, los miembros del Congreso de los Diputados. Los demás, ninguno tiene obligación de hacerlo. Mira, yo, es que el otro día además ha salido un programa en televisión analizando todo esto, precisamente, y yo lo vi, pero no ya sería mejor que este, seguro. No, seguro que no. pero además de eso, es que es una cosa que yo creo que es ya sabida. Primero, la monarquía española es la monarquía más barata de todas las que hay en Europa. Eso para empezar, y aparte de eso, comparada con un régimen presidencialista, también resulta más barata. Más allá de eso, que es que está testado, Javier, y está testado por todas las partes, te digo que yo tengo un problema serio. Te digo, por ejemplo, claro, tú dices, no, es que en un momento determinado el presidente podría haber sido, yo qué sé, tener un presidente pues Trillo. Y yo digo, pues la verdad es que no sé si realmente me compensa cambiar una figura por otra. Quiero decir... Pero hay una diferencia, Marta, perdona. Es que yo, por ejemplo, coincidiría plenamente contigo. Creo que solamente con mirarnos a ninguno de los dos nos gusta Trillo, pero tendríamos una ventaja, que cuando nos cansáramos de Trillo no lo votaríamos más.
El problema es que de Juan Carlos, si te cansas, Sí. te lo tragas hasta el final. No. Y después su hijo. Vamos a ver, perdona. Esa es la diferencia. Perdona, la monarquía está ahí, pero la monarquía, y eso es una de las cosas que siempre suele decir la reina, es cuidado que hay que ganársela y cuidado que como lo hagamos mal, aquí nos votan. Ella tiene mucha experiencia. Que también Ella puede votar, lo ha hecho No, recientemente. Tiene mucha experiencia, ya lo sabe, el propio porque rey ha además dicho, aquí le habrá damos monarquía en España varillas mientras a que su quieran los familia. españoles, ¿Qué, ¿no? perdona? Que no, el propio rey Juan Carlos, si no estoy equivocada, ha dicho, habrá monarquía en España mientras que quieran Mientras los que quieran españoles. los La cuestión españoles, por es eso te digo que la que eso monarquía es así. es el mejor sistema constitucional que tenemos como jefatura del Estado. Y desde luego, a mí, lo de entrar a lo de los gastos me parece una tontería, porque A mí no el me gasto parece de una una tontería, jefatura del o sea, Estado, de ¿por una qué? institución del Estado, pues igual que tendría su presupuesto una presidencia de la República. Pero Y que si sea un familiar de un transparente, si yo no presidente de la digo que no lo República sea, viaja al extranjero, necesita Yo no digo que no lo sea. Seguimos luego, pero dame un momento, Constitucional, enseguida pero que se sepa. volvemos, hablamos todavía más de monarquía, está o no está en crisis, y lo que hacemos después de solo 3 minutos es escuchar lo que piensan ustedes.